María, Iván, José y Julia se conocían desde que entraron en el colegio en educación infantil. Desde aquella habían sido inseparables. Se ayudaban y se querían como buenos amigos. Daba igual que de vez en cuando discutiesen, porque siempre se apoyaban. Sabían que eso de la amistad consistía en quererse, en querer al otro tal como es, sin exigir ni intentar que hiciese todo lo que tú querías. Ellos sabían que la verdadera amistad era eso, y por eso se respetaban. Durante su estancia en el colegio, todo había ido sobre ruedas. Fueron los mejores amigos. Sin embargo, ahora ahí estaba Iván, con lágrimas en los ojos, escondido entre una de las columnas del patio del instituto, preguntándose: ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Aquí es donde comienza nuestra historia. Fue en segundo año del instituto, cuando todo cambió. En el instituto descubrieron una nueva moda, las pandillas. Casi todo el mundo quería pertenecer a una, y si no lo hacías, parecía que no eras tan cool. Vamos, que no estabas a la última, que no eras igual que los demás. En el instituto, los estudiantes más conflictivos no sabían muy bien qué era eso de la amistad, más bien todo lo contrario. Por eso habían creado la moda de las pandillas, para manipular y competir. Los líderes de las pandillas se rodeaban de los más débiles para engañarles de manera sutil, contándoles que, para ser geniales como ellos, debían de ser de una pandilla. Lo malo de las pandillas es que no todo era tan genial como decían. Cuando alguien quería entrar en una pandilla, le obligaban a hacer una serie de pruebas, no demasiado éticas. Fue así como comenzó todo, con esa moda de las pandillas. María sabía que muchas pandillas empezaban como un juego, pero acababan siendo peligrosas, así que advirtió a Julia, José e Iván de que tuviesen cuidado, ya que vio cómo convencían a los tres de que ser simples amigos era un rollo y que lo mejor era entrar en una pandilla. María les recordó que eso de las pandillas podía convertirse en delincuencia. Les dijo que algunos les pedían pelearse como prueba para entrar en una pandilla, robar o incluso insistió en que aunque en el instituto no pareciese tan grave, que se preguntasen si realmente era grave o no. ¿Realmente lo era? Pero ¿no ves que cuando alguien es tu amigo no te pide pruebas? Y menos pruebas que hacen daño a otros. ¿A qué viene eso? Y además, si yo soy de una pandilla diferente a la tuya, ¿por qué no puedo ser tu amigo? Creo que no estáis siendo nada inteligentes. Os están engañando. Llevamos toda la vida siendo amigos y eso es lo mejor. Si no, escuchar a vuestro corazón, a ver qué os dice, dijo María, alterada. Lo que pasa es que como tú no te atreves a darle un simple empujón a Andrea, sabes que así nunca entrarás. No es eso, es que no quiero empujar a Andrea, respondió María. Son simples bromas, como pruebas, concluyó Julia, convencida. Ya, entonces, si no haces eso, ¿no vales para ser su amigo? ¿Y qué te van a pedir después? Dejarla. Al final va a ser la rara, dijo José. Las cosas comenzaron así, pero cada vez se torcieron más. María decidió pasar de las pandillas, así que la dejaron de lado. José, Iván y Julia intentaron entrar en la misma. Las pruebas fueron difíciles, porque aunque Javi les decía que debían de luchar para entrar en su pandilla, lo único que quería era separar a los cuatro amigos. Él nunca había tenido amigos de verdad, así que disfrutaba viendo cómo empezaban a enfadarse. La primera prueba fue para José. Fue suspender, a propósito, 2 exámenes. Lo peor fue que suspendió, y además no le valió de nada. Solo consiguió meterse en problemas con su familia, con su tutora. Todo para nada, ya que al final Javi le dijo que su ropa no iba bien con la pandilla y no le dejó entrar. Por lo tanto, José se quedó fuera de la pandilla de Javi y con los suspensos. Se sentía tan avergonzado que intentó ocultarlo. Julia, sin embargo, consiguió entrar en la pandilla de Javi. Cuando entró, Javi poco a poco
fue hablándole mal de José y de María, hasta que consiguió que dejase de hablarles. Parecía como si de repente Julia hubiese olvidado quién había estado con ella toda la vida, sin pedirle estúpidas pruebas a cambio. Iván sabía que José no había conseguido entrar en la pandilla de Javi. Iván sentía que él lo lograría como fuese, y así lo hizo. Lo grave fue que su prueba consistió en empujar a José por las escaleras. Tenía que hacerlo sin que éste lo viese y cuando todos subían a clase, después del recreo. En principio pensó, le empujo despacio y ya está, no le haré mucho daño. Así conseguiré entrar en la... Puede que después incluso consiga que lo dejen entrar a él también. Aunque, si no quería hacerle daño, ¿por qué lo iba a empujar? Javi era un manipulador e Iván ni siquiera se había dado cuenta. Había llegado el momento. Subían las escaleras. Javi y Julia observaban a José de cerca. Julia no sabía en qué consistía la prueba. Javi era demasiado listo para arriesgarse a que avisase a José o parase a Iván en un momento de debilidad. Iván estaba justo detrás de José y al lado de Javi cuando el caos interrumpió sus pensamientos. Javi había visto cómo Iván dudaba. Este se había puesto pálido solo de pensar en empujar a su verdadero amigo, a José. Iván no podía hacerlo. Cuando se vio allí, algo le paró. Tal vez la sensatez. Fue entonces cuando Javi sí empujó a José fuertemente, haciendo creer a todos que fuera Iván. Todos, menos Julia, sabían de qué iba la prueba de Iván, por eso le creyeron. José se golpeó con el suelo mientras todos subían por las escaleras. Muchos chocaron con él sin intención y también le golpearon. Ahora se oía el sonido de una ambulancia. Y ahí estaba Iván, en el patio, en la columna, llorando. Le daba igual el castigo y lo que fuese. Solo quería que su amigo, su verdadero amigo, estuviese bien. María, que era una espontánea y con un gran corazón, corrió a ver a José tan pronto se enteró. No le importaba que ella no le hablase, solo quería ver que estaba bien. José estaba sentado en la ambulancia. Ella simplemente se sentó a su lado. Al final no había sido grave. José la miró a los ojos y le pidió perdón. María le abrazó, natural, como si nada hubiese pasado. José le dijo a María que no sabía quién le había empujado. Sin embargo, no dudaba de que fuese una prueba de la pandilla, probablemente de la de Javi. Mientras los dos charlaban, apareció Julia con lágrimas en los ojos gritando: «Sé todo, yo lo vi, quiero salir de la pandilla de Javi, yo ya la dejo». Javi detrás la amenazaba. José y María se levantaron rápidamente para defenderla y bloquear a Javi. «Deja en paz a Julia, es nuestra amiga, tú no sabes nada de la amistad, jamás querré entrar en tu pandilla», dijo José más honesto que nunca. «Todos deberíais abandonar las pandillas, fijaros en lo que pueden provocar», afirmó María. A pesar de todo el barullo alrededor de la ambulancia, Javi seguía amenazando a Julia. «Como te vayas, Julia, los tres quedaréis apuntados en mi lista». Su lista era una lista donde apuntaba a aquellos a los que mandaría incluso pegar como prueba para entrar en su pandilla. En esa lista estaba José, por eso ahora estaba en la ambulancia. Julia le miró y le dijo: tu lista está en dirección, ya hablaron con la policía, se acabó. José podría haber acabado en el hospital». Cuando oyeron lo de dirección y policía, muchos de la pandi que en ese momento rodeaban a Javi lo dejaron solo, cosa que era de esperar, ya que verdaderamente no eran sus amigos. Julia les siguió para asegurarse de que lo dejaran para siempre. Javi aprovechó el momento. ¡Fue Iván! ¡Yo estaba allí!», le gritó a un profesor que venía hacia ellos. María y José se quedaron pálidos. «¿Iván?». María reaccionó y le dijo al profesor que eso era imposible, que ella estaba segura. Como siempre, era muy responsable y honesta, el profesor la creyó y dijo que lo iba a investigar. Entonces Julia se acercó corriendo para decir que ella era un testigo. Le contó la verdad al profesor y este se llevó a Javi y a unos cuantos más de la pandilla a dirección.
Allí esperaba la policía. Julia ya se había enterado de que Javi se lo había pedido a Iván como prueba. Por eso le contó todo a José y a María, aclarándoles que Iván ni había intentado empujar a José. Estaba preocupada por Iván. Nadie sabía nada de él. En medio del caos, Iván había desaparecido. María, que conocía muy bien a Iván, supo dónde estaría, en aquella columna, en la que habían escrito sus 4 nombres enlazados con la palabra amistad el primer día del instituto. Corrió a buscarle. Iván estaba allí, destrozado. Solo podía imaginar a su amigo en el hospital. Solo pensaba en lo mala persona que era. Estaba hundido. Simplemente se ahogaba en sus propias lágrimas. Allí, tirado, junto a aquella columna, tenía miedo de saber cómo estaba José. María lo encontró. Le dijo que las personas a veces se equivocaban y eso era por no escuchar al corazón y por tener miedo. Le dijo que José estaba bien y que era hora de escuchar a su corazón, ser natural y honesto y dejar de tener miedo. Al final lo convenció. Iván fue a la ambulancia llorando, se acercó a José y no dijo nada. Lo único que le importaba era que José estuviese bien. Entendía que éste no le quisiese ver nunca más. José, que había escuchado tantas veces a María con aquel rollo del corazón, miró a Iván y le dijo: yo también hice muchas tonterías. ¿Te acuerdas de los suspensos? Las buenas personas también se equivocan. Yo no había suspendido mi vida porque no me gusta, pero Javi consiguió que lo olvidase. Hoy voy a parar de hacer tonterías. No voy a perder más a mis amigos. Es más, os propongo que hagamos un club de amigos. ¿Y sabéis qué habrá que hacer para entrar en él? Nada. Absolutamente nada. Simplemente saber qué es la amistad. Os quiero. Los 4 se abrazaron. Desde aquel día, María, José, Iván y Julia eran voluntarios en el instituto. Se encargaban de hablarles a los recién llegados sobre el peligro de las pandillas. Les recordaban que lo único que debes saber es que si alguien es tu amigo o amiga, solo si haces lo que quiere, eso no es amistad. Amistad es ser honesto con tus amigos, respetarlos, quererlos como son. Y ya sabéis,